niña de 11 años, hacerle un procedimiento, ¿verdad? De esa magnitud es fuerte. Entonces uno como está en la visión en la preocupación de mamá, pero a la misma vez de la obra que Dios puso en nuestras manos. Entonces cuando estamos comenzando no es como ahora que tenemos líderes que nos ayudan, ¿verdad? Están ustedes, Amén. hay tantos líderes que nos ayudan, ¿verdad? En la visión pastoral, en el trabajo pastoral, ¿verdad? Pero ahí estábamos empezando, ahí éramos nada más nosotros. Pero yo recuerdo que el pastor no sé, estuvo Kenia 2 o 3 días en el hospital y estábamos ahí, solamente el pastor venía a los días de culto, yo me quedaba con ella, esos días donde tú estás en el proceso sola, en el sentido de que no hay nadie contigo, ¿sabes? Está el Señor, está tu familia, pero estamos nada más que nosotros en ese proceso, ¿verdad? Difícil. Y yo me acuerdo que Edward me dijo, no, vamos a quedarnos aquí, vamos a llamar a alguien que se queda allá, ¿verdad? En los cultos. Y yo dije, no, tú te vas a ir allá, yo me voy a quedar y Dios va a estar con nosotros y Dios va a hacer algo. O sea, yo le creía siempre, desde el principio siempre hemos creído y confiado en el Señor, ¿verdad? Y le dije, no, vete, yo me quedo. Entonces, ese fue el día, al otro día, entonces llamaron, pues vienen a buscar a Kenia para llevarse a la sala de operaciones, ya la tenían preparada, ¿verdad? Para llevársela. Y en eso viene el médico y entra. Entonces, nunca se me olvida, me dice, mamá de Kenia, a Kenia ya no hay que hacerle nada, porque así mismo dijo, porque el Espíritu Santo hizo un milagro, ¿cierto? Así, o sea, decirlo de la boca de un médico es como que tú dices, wow, Dios está en este asunto, porque los médicos por lo general quieren, ¿verdad? Darse ese, y no es para menos, son médicos, ¿verdad? Pero cuando reconocen que hubo un milagro, es como que tú dices, wow, Señor. O sea, yo me encargo de tus asuntos y tú te encargas de los míos. Y entonces, a partir de ese momento, ¿verdad? Pues Dios hizo el milagro en la vida de Kenia. Yo pensé que Kenia nunca iba a poder tener hijos. Para la gloria del Señor, tiene dos hijos, tengo 2 nietos hermosos, ¿verdad? Y yo digo que lo que Dios hace, lo hace perfecto. O sea, hubo una sanidad y ya esa área no se vuelve a dañar, porque lo que Dios hace, ¿verdad? Lo que Dios sana, lo sana perfecto. No hay nada, ¿verdad? A mitad. Y creo que eso fue un momento, decisivo en la vida de nosotros, porque no sabíamos qué nos iba a deparar en ese transcurso de cuando estaba, ¿verdad? Que era en esa situación y demás, pero dentro de todo, ¿verdad? Marcó nuestro ministerio como quien dice, tranquila, tranquilo, yo estoy con ustedes. El enemigo puede poner cosas, o no el enemigo, porque no siempre, no podemos echarle la culpa al enemigo. Hay cosas que llegan a nuestras vidas, simplemente Dios quiere mostrarnos su gloria, mostrarnos la grandeza, lo que Él es capaz de hacer cuando nosotros confiamos en Él plenamente. Así que yo creo que marcó, ¿verdad? Ese momento de, yo estoy contigo. Amén. Tranquila, no importa lo que te esté pasando, yo estoy ahí contigo en todo momento, ¿verdad? Así que no sé si mi amado quiere hablar algo también. Amén, ¿verdad? Hubieron varias situaciones que sí marcaron el ministerio pastoral como tal en el comienzo. Yo recuerdo que en el primer templo, cuando agarramos el primer templo, alquilamos el local, eh, yo contaba mayormente con mi diezmo para poder sufragar los gastos de ese local, ¿verdad? Y con las ofrendas que se recogían. Pero empezando en ese local, mi jefe me suspende unos días de trabajo por una situación. El punto es que yo decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque las personas que estaban eran personas nuevas, habían salido muchos del catolicismo, no conocían lo que era, ¿verdad? El diezmo, ofrendar, todas estas cosas. Eh, y recuerdo que Dios marcaba la vida de nosotros. ¿En qué manera? Bueno, íbamos a pagar la renta, por ejemplo, mañana, y llegaba esta persona, primera vez a la iglesia, agarraba un sobre y lo depositaba en la ofrenda. Y cuando nosotros abríamos el sobre después que se hacía el conteo de las ofrendas, precisamente lo que hacía falta era lo que esa persona había depositado. Y esa persona no volvía para la iglesia, se iba. Simplemente Dios los traía para sostenernos durante ese periodo. Ahí yo pude ver que era verdad el llamado del Señor, porque cuando uno tiene un llamado del Señor, pero cuando uno sale a nivel conciliar,
yo diría que es mucho más fácil, ¿verdad? El llamado, está el respaldo conciliar, pero cuando uno, Dios te llama y Dios te pone las cosas, porque no era que íbamos a pastorear, eso no estaba en mis planes. Éramos evangelistas, teníamos la agenda llena, todo Puerto Rico lo corríamos predicando. eh, y yo recuerdo que el Señor en una ocasión estoy trabajando y puso en mi corazón que quiero que hagas un servicio en tu casa. Yo llamé a mi esposa y se lo dije, mira, el Señor pone esto en mi corazón. Ella me dijo, wow, pero es que en la casa, yo, tranquila, no vamos a hacer nada. Es porque yo no quería tampoco. Recuerdo que después pasaron unos días nada más y estoy trabajando y ella me llama. Me dice, estaba orando y Dios me puso que hiciera el servicio en la casa. Y ahí entonces empezamos un servicio en la casa, nos congregábamos con el pastor Tino y Marisol. Y yo recuerdo que en mi trabajo hicieron una recolecta y no eran personas que le servían al Señor. Y me dijeron, mira, te vamos a dar este dinero, aproximadamente casi $300, para que comprara silla para la iglesia. Wow. Yo le dije, mira, no hay ninguna iglesia en mi casa. Sí, no, pero no, y tuvimos que coger el dinero. También recuerdo que el pastor Zavala de Moca llegó un día allí a mi casa y me trajo una ofrenda y me dijo, esto es para la iglesia. Y el pastor, aquí no hay ninguna iglesia. Me dijo, cójalo, que eso es para la iglesia. De igual manera, el hermano Frank y Margie, yo recuerdo que me llamó y me dijo, Edward, tengo un podio que te quiero llevar para tu casa. Y yo le dije, mira, me dijo, no, el pastor Heriberto te envió ese podio para la iglesia. No había planes de iglesia, pero el Señor dio la silla, dio los instrumentos, dio el sonido. El evangelista Wilfredo Ortiz en aquel tiempo me llamó y me dijo, ahí están vendiendo un equipo. Y yo no tenía dinero para comprar el equipo. Él me dijo, lo bueno es que él te lo va a dar y tú lo pagas cuando él se vaya para Estados Unidos. El equipo traía todo lo que una iglesia necesitaba. De esa manera yo pude ver que Dios puso todo y nos quiso decir, ¿y ahora qué vas a decir? Te he dado todo, la silla, las personas, el sonido, todo lo tienen ahí. Simplemente tienen que acceder, pero no es fácil. Como decimos, cuando levantamos obras solo, no es fácil. Simplemente con respaldo del Señor, obviamente. Y así sucesivamente, sé que si nos quedamos en esta pregunta, no terminamos. Qué manera, ¿verdad? Los dos trajeron dos anécdotas totalmente diferentes, pero en las dos anécdotas, lo más lindo es que pudieron ver la fidelidad de Dios en medio, ¿verdad? De ese llamado y de ese ministerio. Y cómo Dios sigue impactando la vida, aumentando la fe, sosteniéndolos en todo momento. Tal vez en ese momento siempre hay dudas. Sí. Siempre está la duda de que de verdad tenemos que levantarlo, porque mira, usted le llevó lo de la silla y usted no hay iglesia, le llevó lo del sonido, no hay iglesia. Totalmente. Pero Dios estaba claro y le seguía dando a ustedes todas las herramientas. Y como dijo, cuando es conciliar, y no es para quitarle nada, pero es que tienen un apoyo porque ya es algo, ¿verdad? Ya es un ministerio completo que está levantado, está establecido. Pero cuando Dios tiene propósito en la vida, ¿verdad? Y hace un llamado genuino, él se encarga de poner todo, ¿verdad? En orden, y así se lo ha hecho con ustedes, ¿verdad? Hasta el día de hoy. No, y que crean en uno, ¿verdad? Porque muchas personas dudan y dicen, bueno, no salió de un concilio, no está bajo ninguna cobertura conciliar, y pues como que está esa duda pues mira, y estamos hablando de aquel tiempo. Ahora es más. No, ahora yo digo que es más fácil, porque ya el camino de las iglesias independientes se abrieron. Sí. O sea, ya está abierto, ese camino ya está andado. Sí. Ya abrir obra, pues mucho más sencillo, por decirlo así. Pero en el tiempo que comenzamos, pues era como se veía como más difícil. La gente como que no confiaba mucho en eso. Es porque están acostumbrados a la estructura conciliar. Amén, ¿verdad? Qué lindo ha sido Dios y maravilloso, ¿verdad? En medio. Que ahora que me acuerdo, hubo una ocasión en el templo, en ese nuestro primer templo, que eso también me marcó mucho y no tiene que ver nada con ¿verdad? Con la pregunta. La luz. La luz. Eso fue algo tan impresionante. Nosotros recordamos ese día,
se fue la luz. Todo San Sebastián estaba sin luz, o por lo menos el casco urbano, y no había luz en ningún lugar. ¿Y tú sabes dónde único había luz? En el templo. En el templo. Fue algo impresionante. Entonces nosotros salimos, veíamos todo oscuro, la botánica que estaba al lado para ese tiempo, que todavía está, no había nada, todo en oscuridad, el semáforo estaba sin luz, no había luz. Y nosotros, la iglesia, teníamos luz. No era planta, era luz. Sí. Fue algo que, ¿sabes? Algo que tú dices, Dios mío, humanamente esto es imposible. Y teníamos luz. Amén. Es que Dios es maravilloso. Las cosas que Dios hace. Sí, Sí. lo que hace. Hace. Amén por eso. ¿Verdad? Continuando por aquí, la otra pregunta es, ¿cuál es una de las lecciones más importantes que Dios le ha enseñado como pastores? Wow. No sé si ella quiere comenzar. Usted tiene ahí. Pues mira, una de las cosas que Dios nos ha enseñado es a entender que el único santo es Él. Es a entender que no se hace acepción de personas. No podemos. ¿Por qué? Porque a veces hemos venido de una estructura donde hacemos acepción de personas y pensamos que si te ves como yo, si te peinas como yo, si hablas como yo, vas para el cielo. Si no estás unísono con nosotros, ¿verdad? Si no, condenábamos. Yo voy a ser realista y voy a hablarlo aquí. Claro. Yo condenaba muchas cosas, condenaba a las personas y Dios me ha tenido que enseñar. Yo condenaba un sinnúmero de cosas que lo hemos hablado, no sé si, ¿verdad? Lo pueda, lo quiera que lo traiga, ¿no? Bueno, pero desnudándonos delante de Exacto, puede tocar alguno, claro que sí. Ok, pues mira, una de las cosas que yo condenaba y veía mal, y aparte de lo físico, de si la persona no se veía como yo, eso no va para el cielo. Le poníamos un sello, pero una de las cosas también que el Señor me enseñó a mí, a no hacer asesión de personas y a entender que el único santo es Él, es un Dios perfecto, obrando en personas imperfectas, Amén. sencillo como eso. Amén. Entonces yo condenaba si el hijo del pastor se apartaba, si el hijo del evangelista se apartaba, yo rápido marcaba y señalaba y decía, esa persona no está bien con Dios, sencillamente. Pero a uno se le olvida que el techo es de cristal. Y hasta que uno no está en esos zapatos, porque es fácil condenar cuando tú no estás viviendo esa situación. Es fácil yo condenar una situación que tú estás viviendo porque yo no la experimento, yo no la estoy viviendo, yo ni siquiera sé lo que se siente hasta que me tocó a mí, que mi hijo se apartó de los caminos del Señor y yo entendí, o sea, yo sé que fue Dios que me dijo, ¿y ahora qué vas a decir? Era cuando mejor estábamos, cuando de lleno en el ministerio, consagrado full, total, y ¿qué excusa tengo para decir? Así de esa manera Dios nos ha ido enseñando en el ministerio pastoral a no ser asesión de personas, a no juzgar. El que juzga es Dios, simplemente, obviamente el pecado es pecado. Lo que es pecado, lo que la Biblia llama pecado, es pecado. Yo no puedo disfrazarlo ni adornarlo, pero lo que no es pecado, yo no puedo llamarlo pecado. Entonces, pues Dios nos ha ido enseñando de esa forma. A lo largo del ministerio pastoral, Dios nos fue dando la forma, porque a veces uno quiere tener la forma que Dios le dio a aquel, y no es Dios brega con una visión con cada cual, sin cambiar la palabra, sencillamente sin cambiar la palabra, pero una visión distinta. Y Dios nos ha enseñado eso, por lo menos a mí, me enseñó a que yo no puedo estar haciendo asesión de personas ni juzgando por la apariencia de la persona. Amén. Amén. ¿Usted, pastora? Una de las cosas más importantes que yo como pastora, ¿verdad? He podido alcanzar en este tiempo es el poder amar a las personas tal y como son. Amén. ¿Sabes por qué? Porque como Eduardo hablaba que antes se ponía un sello, porque crecimos conociendo algo que se enseñó que en cierta forma era real, pero habían dogmas. Una buena intención.
exacto. Una buena intención, Pero habían que- dogmas que realmente, bíblicamente, no tienen fundamento. Entonces, crecimos con eso y quizás pusimos muchos sellos y quizás en cierta forma marginamos, ¿verdad? Como el pastor hablaba, lastimamos Lastimamos muchas personas. incluso, Lastimamos ¿no? personas. Y que incluso a esta edad, a estas Ajá. alturas, a este tiempo de, vamos para 14 años, ahora yo he hablado con personas que le he dicho, perdóname, Yo porque también. no te supe Yo también. valorar cuando estuviste conmigo, no supe, ¿verdad? Comprenderte, Eso ¿verdad? es. Y yo creo que eso es lo más importante, porque no es el problema, no es la raíz, no es lo que haya pasado, es el tú reconocer cuando te equivocas, Ajá. reconocer y cambiar, mejorar, ¿verdad? Y creo que he aprendido a amar a las personas, o al menos estoy en ese proceso, de amarlas tal y como son. Porque a veces es fácil juzgar, pero cuando tú ves que la persona tiene X o Y comportamiento, hay que ver qué pasa dentro de ese corazón. Y a veces juzgamos por la apariencia, Exacto. pero lo que hay dentro del corazón solo lo sabe Dios. ¿Ves? Ujú. Y yo creo que he aprendido a amar a las personas, por lo menos mayormente a los que nos rodean más, ¿verdad? Porque el que no los conocemos, pues es diferente, pero los que los que son parte de nosotros de la iglesia, que nos visitan o que se hacen parte de la iglesia, ¿verdad? Pues he aprendido a amarlos tal y como son, con sus defectos, con su, ¿verdad? Con sus virtudes, con sus frustraciones, con los momentos difíciles. Yo creo, ¿verdad? Que he aprendido a amarlos así, Amén. porque yo pienso que como yo quiero que tengan misericordia conmigo, quiero ¿verdad? Quiero tenerla con las demás. La vida es un boomerang. Lo que tú tiras, te va a llegar. Eso es así. Si tú echas bendición, vas a recibir bendición. Si tú echas malas vibras, cosas negativas, eso es lo que tú vas a recibir. Porque esto no se trata, esto es la vida. La vida se encarga de eso. Por eso es que tenemos que sembrar cada día en las personas que nos rodean, en nuestra familia, el amor, la empatía, el abrazo, el afecto, ¿verdad? De que te amo por quien eres, no por lo que tú puedas hacer, ¿verdad? Te amo porque realmente el amor de Dios está dentro de mí y quiero amarte como tú eres. Amén. Quiero mirar que aunque tú tienes una conducta que quizás no es la que yo quisiera que tú proyectes, pero hay que ver qué hay ahí dentro que te está haciendo proyectar eso, pero aún así, Dios lo ama. Amén. ¿Cómo yo no lo puedo hacer? Tengo que hacerlo porque a eso Dios nos llamó, Amén. amar. Amar sin ver, sacar, ¿verdad? Esas escamas que a veces nos pone el sistema que hemos arrastrado, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Que hay muchos que lo siguen arrastrando y piensan que somos arcaicos, piensan, ¿verdad? Porque en un momento dado fuimos así, pero no, la real es que Dios nos ama tal y como somos. Dios nos ama con nuestros defectos, con nuestras virtudes, tal y como somos. Ahora, que hay conductas que tenemos que mejorar, claro, pero nos ama. Y si Dios nos ama tal y como somos, ¿quiénes somos nosotros para condenar o juzgar o no amar? Creo que eso es algo importante. Y he aprendido. Y sigo aprendiendo todos los días. No, y las personas llegan, ¿verdad? Lastimadas Claro. a la casa del Señor y se supone que sea refugio. Pero en muchas ocasiones no sucede así. Y como dije, en mi caso anterior, pues llegan heridos, lastimados y uno los latiga más, los lastima más. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Pero obviamente, como ella decía, fue una estructura que se aprendió, algo que se aprendió y lo ejercimos. Y como yo siempre he dicho, porque pues, hay personas que ya le ponen el sello a uno, ya no podemos compartir con Eduardo, Eduardo ya no es, ¿verdad? De mi línea, por decirlo así. Sin embargo, a mí nadie me convenció para entender estas cosas, sino el Espíritu Santo. No lo hacemos para llenar la iglesia, porque todo el mundo lo sabe, no lo hacemos por fama, no lo hacemos por nada de eso. Simplemente Dios nos ha enseñado a cómo llevar la iglesia. Amén. Sencillo como eso. Amén. Nos dirigimos por lo que Él diga. Amén, amén, ¿verdad? Qué lindo es en parte ver cómo Dios le va mostrando a uno. Qué triste a veces que también nos choca con lo mismo, porque es que a veces nosotros, el ser humano también, como no podemos comprender hasta a veces las cosas hasta que no pasamos por el proceso. Totalmente. Entonces, cuando tú pasas por el proceso, es que ahí tú dices, oh, wow, ¿qué estaba haciendo? ¿Verdad? Y otro de los puntos, ¿verdad? Bien importante es eso de el juzgar, porque sin querer lo que caemos es en juzgar y nosotros no somos quien de juzgar a nadie. Perdemos el tiempo en eso. Lo perdemos.
Entonces, y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado más porque, como dijeron, las personas están tan heridas, salen tan heridas mayormente de lo que se supone, ¿verdad?, que es el lugar de refugio. Porque cuando tú llegas a una iglesia por primera vez, nadie conoce las vicisitudes que tú estás pasando, todo lo que has pasado, y tratas de llegar a este lugar donde se supone que te recibamos con amor. Los acojamos, ¿verdad? Que Dios va a ir haciendo el cambio, y como usted dijo, pecado es pecado, y no le vamos a cubrir el pecado a nadie, porque hay que decir a la persona, no, aquí estás mal, y esto, ¿verdad? Porque los que no conocen la palabra, no es lo mismo que personas a lo mejor que se han apartado y vuelven, ¿verdad? Que ya tienen un conocimiento y uno los va dirigiendo, y ustedes como líderes se encargan de eso. Pero eso va atado con lo que dijo ella, es el amor, el amar. Amén. Porque la única manera que podemos evitar esas cosas es amando. Amén. Amando a las personas con sus defectos y con sus virtudes. Y ir, entonces, de esa es la manera que las personas se van a dejar también, ¿sabes? Que haya cambios en sus vidas. Amén. Que tú realmente los toques y los vean a ustedes, y, ¿verdad? Y damos fe de que ustedes son así, de que uno lo vea como que, wow, ellos están, ¿verdad? Lo que quieren es el bienestar mío y llevarme por el camino del bien. Amén. ¿Verdad? Es que yo digo que cuando miramos con el filtro del amor, es que es como que te abre una puerta para tú entrar a ese corazón. Se ve diferente todo. Porque amamos y la persona dice, wow, me puede amar como yo soy, pues déjame abrirme, déjame hablar, ¿verdad? Y esa es la base de todo. Amén. Es la base de todo. Yo escuchaba a Mario Alonso, ¿verdad? Que él es un neurólogo, y él daba un consejo y él decía, mira, las personas, yo aprendí a mirar a las personas de esta forma. ¿Sabes que a veces tú te puedes topar con personas que son ásperas, que son como que no son empáticos, son difíciles? Tú vas a una oficina, tú vas a un lugar y como que ni siquiera buenos días, no te miran, no hacen ese contacto visual de, ok, llegaste, ¿verdad? Y no tienen como que esa empatía con cada cliente o simplemente con la gente por ahí a diario que uno ve. Entonces, él decía, a mí me funcionó, como profesional él lo hablaba, y él decía, cuando yo veo una persona de esa forma, yo lo único que pongo en mi mente es, ponle un cuadro en su cabeza, visualízalo con un cuadro en la cabeza donde dice, perdóname, yo soy así porque tengo este problema. Wow. Qué fue, Qué poderoso. Poderoso. Es poderoso. Entonces, cuando tú ves a las personas de esa forma, o sea, el caparazón de cómo son, con las actitudes, ¿verdad? Es que hay algo dentro de ellos que no los deja ser realmente como ellos quieren ser. Ajá. Y eso, el amor, te permite abrir un camino para tú poder entrar a esa persona y ayudarla. Y ayudarla a marcar la vida de ellos, y no hay nada más lindo, porque vas a ver que la persona cambia la misma actitud. Claro. Eso es lo primero, porque cuando no contestamos de la misma manera y nos vamos a las personas con la misma manera y dicen, oh, wow, yo me siento cómodo, y van acercándose, ¿verdad? Y vamos logrando en ellos que se sientan aceptados, que eso es importante. Claro. Y que no estamos todo el tiempo con la vara o el látigo. El látigo, ahí no, que esto, no, que lo otro, no, porque tú, porque tú. Pues imagínate. Entonces, lo que hacen las personas es que se siguen apartando más, en vez de llegar. Pero el amor, es que la palabra de Dios no se equivoca. El amor lo puede todo y el amor lo cambia todo, ¿verdad? Así. Y es una obra del Espíritu Santo. Amén. Cambiar la persona. Amén. Por más que uno le diga, nadie puede cambiar a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. O sea que a veces tomamos ese rol, queremos tomarlo. Y lo que hacemos es daño. Sí, totalmente de acuerdo. Que la palabra también dice, ¿verdad? Que amemos al prójimo como a nosotros. Claro. Si nosotros nos amamos, así como nosotros mismos nos amamos, vamos a amar al prójimo. Amén. Amén. Así mismo es. Mira, algo que hemos aprendido a ser transparente, ¿verdad? Lo decimos, algo que eso lo hemos aprendido. Porque muchas veces queremos reflejar una imagen que no existe. A veces queremos reflejar una santidad, una perfección que es falsa, sencillamente falsa. No hay ningún provecho en uno pararse en un altar a disimular, a aparentar algo que no estás viviendo ni lo estás experimentando y mucho menos modelando. Amén. Del altar es fácil, el micrófono aguanta todo lo que uno hable. Claro. Ahora, vivir la palabra son otros $20. Y es lo que Dios nos ha enseñado. Amén. A vivir la palabra y no vivir
de de una apariencia, no vivir de una apariencia. Y eso es bien importante. Ser transparente. Es ser transparente. Eso es sumamente importante y hoy en día más. Totalmente. Más, y hoy en día más. Totalmente. Porque tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí mi abuelita me crió en el Evangelio y era, si yo no tenía la falda hasta los tobillos, la camisa, aquello, el moño, y no es ninguna crítica. O sea, no quiero que nadie se sienta, jamás y nunca, pero fue el modelo. ese fue el modelo. Inicio, el inicio. El modelo, entonces tú simplemente por fuera yo me veo así, pero es que tú me estás obligando a estar así. Totalmente. Pero entonces realmente, ¿cómo es mi vida? Claro, Exacto. ¿Realmente reflejo el amor de Dios? claro. Eso es así. Porque esa es la parte que es más Eso importante. es. ¿Verdad? Le he permitido al Espíritu Santo que haga cambios en mi vida. Porque pues de apariencia cualquiera vive. Totalmente. Totalmente. ¿No? Y a la larga, el vivir con un disfraz, una apariencia, a la larga, en algún momento se va a caer esa careta. Sí. Ese disfraz se va a caer y van a reconocer totalmente quién eres tú en Ajá. realidad. Lamentablemente hay muchas personas, ¿verdad?, que piensan que vivir de esta manera, y como yo digo, de nada vale que nuestra apariencia sea en santidad. Amén. Obviamente la Biblia nos enseña cómo vestir. Claro. Eso está ahí. Eso no se cambia. Eso no se cambia. Nos Eso no se enseña cómo negocia. vestir, cómo conducirnos, cómo hablar. Cómo proyectar. Exacto. Sí. Lamentablemente, ¿verdad? Pero de nada nos sirve por afuera vivir externamente, la apariencia externa, que esté en una santidad como se proyectaba, y por dentro estar podrido, Claro. tener envidia, celos, contiendas, pleitos, disensiones, todo este tipo, ¿verdad?, Claro. que el Señor condena. Amén, amén, así mismo es. Amén, entonces pues continuamos por aquí, ¿verdad? Otra de las preguntas, ¿verdad?, que tenemos para ustedes es, ¿cómo puede la iglesia apoyar mejor la visión que Dios le ha dado? Esa pregunta está muy interesante. Vamos, pastora, comience usted. Ok. Pienso que, primero que todo, que nos cubran en oración. Yo digo que los pastores, la familia pastoral en general, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos, pero cuando hay una iglesia que se une a esa oración, ¿sabes? Porque yo puedo orar por mi familia, por mis hijos, por esto, aquello, pero cuando dedicamos tiempo a orar por la familia pastoral, a orar por sus necesidades, a orar, no las económicas, no, cuando digo necesidades, abarca muchas cosas, hasta lo emocional, porque tú sabes cuántas familias pastoral, cuántos pastores no han pasando muchas necesidades emocionales, porque tienen una carga de fulano, de sutano, las nuestras propias. Pero cuando decidimos sacar un tiempo siempre de oración para cubrir a nuestros pastores, yo creo que eso es muy importante. Eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que debe tener la iglesia para con los pastores. De igual forma, ¿verdad?, mostrar ese amor genuino, no solamente con nosotros, los pastores. Porque podemos amar a los pastores, porque claro, son los pastores. Pero cuando mostramos las mismas ovejas, el amor entre ellos, eso da paz a los pastores. Amén. Porque tú dices, lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy, ¿verdad?, educando, se está practicando. Amén. Y cuando tú practicas lo que se enseña y lo que emulamos, porque no solamente es predicarlo, es emularlo, ¿verdad? Es que vean que realmente somos así. Y cuando se practica todo eso, ¿verdad?, lo que es la oración, cubrir a los pastores, llevar esa unidad entre hermanos y respaldar las diferentes actividades que siempre se hacen, yo creo que eso nos da paz a nosotros, nos da como que ese jumper, ¿verdad? Que ese bus de que, oye, están con nosotros, vamos a seguir trabajando. Porque nada mejor que ver la oveja, que siga trabajando, que esté orando por ti. Estoy contigo, estoy contento con tu trabajo. Pastor o pastora, quizás no me gusta tal cosa, pero estoy contigo, te vamos a apoyar. Yo creo que eso es fundamental para los pastores, creo, esa es mi opinión, es lo que siento, ¿verdad? Él puede tener, ¿verdad? No sé, Sí. Otra visión diferente, claro. No, eso está perfecto. Lo que ella está diciendo ahí está perfecto y 100% con ella. Mira, la otra vez hablamos que la visión es una visión cambiante. Obviamente no la eclesiástica, ¿verdad? Ya lo que está establecido, pero la visión va adecuándose a los tiempos, ¿verdad? Va a la vanguardia, como uno dice. Y a veces se hace un poco difícil en que la iglesia entre a la visión
que Dios nos está dando. Amén. Es necesario que cada visión que el Señor pone en la casa, la visión de la iglesia es para avanzar, no es para estancarse. Cada visión que Dios pone en la casa es para extender las estacas, para seguir alcanzando expansión. Y pues la iglesia, una de las maneras de apoyar, que no digo que no, la iglesia ha apoyado muy bien, ¿verdad? Cada visión, como dijo la pastora, no tienen que estar de acuerdo con nosotros. En muchas ocasiones no están de acuerdo, pero apoyan la visión. Quizás no me gusta esa visión que trajo el pastor ahora, pero la vamos a apoyar. Y vemos los resultados de Dios. Amén. Hemos hecho algunos cambios, algunas aquí y allá, pero para bendición, para que la obra crezca, para que la obra se extienda, para que se dé a conocer, ¿verdad? Le felicito por esto que están haciendo, están ahí avanzando. Pues hay que apoyar esta visión. Y parte de eso es que nos hagamos un solo cuerpo. Como dije bien claro, quizás la mano no está de acuerdo con lo que hace el pie, pero se necesitan, son fundamentales. La oreja no está de acuerdo con la boca, pero se necesitan. Y ese es el punto, la unidad. La unidad, si hay algo que el enemigo utiliza, es la división. Él conoce y la palabra la sabe mejor que nosotros. Y cuando Jesús dijo, ningún reino dividido entre sí podrá prevalecer, el diablo dijo, mira, esa es la clave, dividir. Voy a dividir. Y cuando divide, la visión no avanza. La visión se estanca. ¿Por qué? Porque hay división. Pero cuando la visión se abraza, se hace se hace un cuerpo en esa visión, vamos a ver la victoria. Amén. Por tanto, ¿verdad? Lo que queremos es eso, que la iglesia nos siga respaldando como lo ha hecho hasta ahora, que siga abrazando cada visión que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, porque lo hacemos para que se siga extendiendo. Amén. Así que agradecemos hasta ahora lo que han hecho. Amén, amén. Y eso es bien importante porque es que cada persona debe sentirse, yo creo que el sentido de pertenencia es fundamental en cada uno, ¿verdad? De nosotros. Porque ese sentido de pertenencia y eso nos lleva a nosotros a la identidad. Cuando ya tú conoces tu identidad en Cristo, ¿verdad? En la identidad, ¿verdad? Cuando ya tú conoces tu identidad en Cristo, tú puedes ver y unirte a la visión de tus pastores. Porque ese es el primer paso, conocer tu identidad en Cristo. Amén. Y eso te va a llevar entonces a tú seguir apoyando. Y como usted dijo, tal vez, y yo ir buscando también cuáles son mis fortalezas y cómo yo puedo ayudar a que la iglesia cumpla esa visión. Amén. ¿Verdad? Porque no todos Es empujar la cantamos, carreta, exacto, empujar no la todos cantamos, si me da un micrófono para cantar, fíjate, se va todo el mundo porque le van a dar ganas de llorar a todos, pero bueno, esa no es mi fortaleza, ¿verdad? Pero entonces hay otras fortalezas. Jennifer, es como Jennifer, ella toca el piano, ahora toca el violín, eso es algo que es igualito, cada uno tenemos funciones diferentes. Pero entonces tenemos también que nosotros querer encontrar en qué manera yo puedo apoyar, ¿verdad? En qué manera yo me puedo unir, porque no todos tenemos los mismos talentos. ¿Qué Dios ha puesto? ¿Qué depositó en ti? ¿A dónde Dios me quiere llevar? ¿A dónde yo puedo apoyar con eso? Que Dios Amén. me está dando esas herramientas, ¿verdad? Y que nos puso en nuestras manos para nosotros seguir apoyando cada uno de los ministerios y de la visión pastoral. Que nada más la visión pastoral se une a la visión que quiere Dios que nosotros, ¿verdad? Hagamos, realicemos. Es la misma. Así que, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Pues continuamos por aquí, ¿verdad? La otra pregunta, ¿qué desafíos creen que enfrenta la iglesia en la actualidad? Siglo XXI, ¿cómo estamos, verdad? Wow. Hay un desafío muy grande que la iglesia, y no solo la iglesia, digo la humanidad entera, ¿verdad? Un desafío muy grande que estamos enfrentando son las redes sociales, ¿verdad? Porque, y no es que son malas, son muy útiles, las estamos usando, son muy útiles y necesarias para seguir alcanzando y expandiendo el reino de los cielos, ¿verdad? Pero no podemos sustituir nuestro espacio de a solas con Dios, nuestro espacio de búsqueda, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que en este tiempo se está viendo, y por eso a veces hay gente que dice,
pero ¿y por qué no se están viendo las cosas que antes se veían, los milagros, las sanidades o tantas cosas? Sencillo, porque antes no teníamos eso que nos separaba, Ujú. ¿verdad? Antes teníamos un espacio para, quizás en otras áreas no teníamos, ¿verdad? Como hablábamos de la vestimenta o de diferentes cosas, de la dogmática, vamos a abarcarlo de esa forma. Ajá. Pero cuando tú vas atrás, y no es que vivamos de glorias pasadas, pero lo que en el pasado no funcionó, tenemos que seguirlo usando, no lo podemos cambiar. Amén, O sea, aquí el punto es que lo que funciona no se cambia. Eso es así. Entonces, cuando vemos el tiempo que estamos viviendo, la sociedad, la iglesia, las redes es lo que está aguantando, porque hemos cambiado nuestra intimidad con Dios por las redes. Hemos cambiado nuestra intimidad matrimonial por las redes, nuestra intimidad con nuestros hijos por las redes. Y la iglesia, lo mismo, ¿verdad? A veces podemos estar en la iglesia, pero tenemos el aparato como Biblia. No lo condeno. El que quiere usarlo como Biblia, perfecto. No hay problema. Está la Biblia. Pero si podemos cargar la Biblia, la palabra del Señor, ¿por qué sustituirla por un aparato cuando podemos usar la Biblia, verdad? Y yo creo que las redes ha sustituido el tiempo de estar a solas con Dios. Amén. Creo que eso ha sido un punto muy importante en el tiempo que vivimos, que cambiamos esa presencia, ese espacio, porque no tenemos, fíjate, si tú te levantas a tener un espacio a solas con Dios y tú tienes el teléfono contigo, tú no puedes tener un espacio a solas con Dios porque el teléfono va a estar ring, ring, o un mensaje, oye, espérate, ¿qué me habrá escrito? ¿Verdad? O ¿qué habrá pasado hoy en Facebook? Entonces, sacamos ese espacio de estar a solas con Dios por las redes, ¿verdad? Y las redes son muchas cosas, ¿verdad? En lo tecnológico, pero pienso sin duda alguna que eso es algo muy importante en este tiempo, que nosotros, ¿verdad? Es un desafío grande para tratar de cambiar quizás a los jóvenes, a los niños y a los adultos También. porque hay adultos mayores que están de lleno en esto y vuelvo a lo mismo, no es malo, pero no podemos sustituir el espacio de Dios por esto, ¿verdad? Aunque es importante y todo, y lo usamos para muchas cosas, pero ese desafío de tenemos que sacar y romper ese vínculo, ¿verdad? Y poder conectar nuevamente como lo hacíamos antes, que sacábamos ese espacio donde llegábamos a la iglesia y no teníamos hora ¿verdad? Llegábamos a una hora, pero no sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Yo creo que eso es un desafío que tenemos que trabajar, cambiar, mejorar para que la iglesia pueda seguir creciendo, ¿verdad? Tener ese espacio nada más para estar conectados con el Señor y olvidarnos un poco de las redes. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Mira, yo le añado un poco más a eso, ¿verdad? La iglesia tiene un gran, pero gran desafío en este tiempo que vivimos. Como iglesia, nuestra misión es alcanzar las almas, Amén. que las almas lleguen al conocimiento de Jesucristo, del Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué sucede? Estamos enfrentando una sociedad cambiante totalmente, una sociedad moderna, que ha entrado en un modernismo total, ¿verdad? Tenemos influencers en todas las redes, plataformas, tenemos artistas, y el desafío de nosotros es que estamos compitiendo, en otras palabras, estamos enfrentándonos a todo esto que se ha desatado, falta de valores, lo malo ya es bueno, lo bueno pues ya es malo, una sociedad que perdió valores totalmente. Y los influencers que se han levantado, hay muchos que tienen sus valores y tienen tienen una ética muy bien, una moral muy bien, pero la mayoría que estamos viendo son influencers que lo que están es guiando la sociedad totalmente a una perdición desenfrenada, van sin rumbo, van directo de picada. Entonces, la iglesia tiene el desafío porque la gente llega a la iglesia, pero ¿cómo los mantenemos? Es el desafío. ¿Cómo hacemos que esa persona conecte, no conmigo,
conecte con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el desafío, el reto que la iglesia está viviendo en este último tiempo, que estamos compitiendo con todo eso. Cuando no se debe decir una competencia, obviamente, pero es la forma en que te lo puedo plasmar aquí para que podamos entender. Y la iglesia entonces no se puede quedar. Por eso dije que la visión de la iglesia es siempre cambiante también. Va a una iglesia, mira lo que ahora estamos utilizando, obviamente, como decía la pastora, en la vida íntima, personal, es bueno despegarnos un poco de todos estos aparatos para tener una intimidad con Dios. Porque miramos que en la mesa de la comida todos tenemos celular, nos acostamos, lo primero que dejamos, soltamos el celular, estamos todo el tiempo conectados, ¿verdad? Pero la sociedad cambió a ese rumbo, va en ese rumbo, ¿verdad? Del modernismo, de lo que es la internet, las redes, y la iglesia no se queda atrás, la iglesia entra en eso también porque es donde está la gente. ¿Dónde está la gente hoy día? En Facebook, en todo esto. Pues ahí es que la iglesia tiene que meterse también. ¿A qué? No a tirar ni a jalar como estamos haciendo. Se están matando uno. No, esto no es para esto. Vamos a predicar a Cristo. Vamos a darle esperanza a la sociedad. Vamos a decirle, Cristo es la esperanza para Puerto Rico, para el mundo entero. Por tanto, yo entiendo que ese es un desafío muy grande, que la sociedad está mirando tanto esto y menos a Cristo. Así mismo es. Amén, comparto con ustedes, ¿verdad? Ese pensar, porque yo creo que realmente la tecnología vino para ayudarnos de mil maneras, pero de la manera, se supone que se use de la manera correcta y lamentablemente ha cogido otros rumbos, ¿verdad? Y cuando hablamos entre la juventud y los niños, más todavía, porque si el adulto, nosotros adultos, sin querer, ¿verdad? Sin querer queriendo, como decía el chavo, nos envolvemos en las redes, lamentablemente la juventud se envuelve el doble o el triple de lo de nosotros porque este es su mundo. Los jóvenes ya no socializan y estamos creando unos niños que van de la misma manera. Porque yo he visto niños no tienen el año y ya tienen la tableta en la mano con jueguitos, ¿verdad? Y buscando. Entonces, yo recuerdo que yo iba pequeña a la iglesia y yo no tenía ningún entretenimiento en la iglesia. Uno escuchaba la palabra y a veces también tenemos que tener ojo con eso. Tenemos los niños en la iglesia, pero con la tableta en la mano para que no peleen, para que no griten, y ahí hay otro desafío grande, porque nos estamos uniendo a resolver el problema de la manera no indicada, ¿verdad? Y esos niños son los que se van a levantar. Así que yo creo que... Es el problema que no estamos resolviendo. No lo estamos. Por eso Estamos echando más problemas al problema existencial que ya existe, que ya está. Porque si volvemos a lo mismo, esto es bueno, todo es bueno y necesario, en justa medida, pero no podemos tener a los jóvenes, no, porque son jóvenes, vamos a tenerlos en las redes, no, pues, porque va a llegar el momento donde la gente no se quiere congregar, porque quieren estar detrás de... ¿Y qué pasa? Yo conozco personas que están pastoreando detrás de las cámaras y hay muchos seguidores que se congregan detrás de esas cámaras, pero realmente ahí se perdió la esencia, porque realmente y eso es algo que realmente está ocurriendo cuando hay ese desafío, ahora más aún que la iglesia es más virtual o se ha vuelto virtual, tú no vas, que tú tengas un cambio genuino en tu casa, va a ser mucho más difícil. Porque si es llegando a la casa, prestando la atención, porque yo puedo ponerle play y estoy viendo el live, pero estoy en la cocina y me voy para el otro lado. Entonces, todo esto no va a hacer que tú tengas, ¿verdad? Realmente vayas a hacer y a tener un crecimiento a nivel espiritual. Porque entonces nos conformamos con eso. No, ya yo entré, yo lo oí, ¿verdad? Y se queda ahí ambiguo eso. Y eso está bien para la persona que realmente no puede llegar a un punto. Eso está muy bien para las personas que realmente no pueden llegar. Pero la ordenanza del Señor, ¿cuál es? Congregarse. El escritor de los Hebreos dice, no dejes de congregarte. Y más que el día se acerca. El salmista, los salmos están llenos de advertencias o consejos para que nosotros nos reunamos juntos
Y lo vemos en el Pentecostés allí, en el aposento alto, Amén. juntos, unánimes. Amén. Ahí es que está la bendición, porque ahí es donde surge el calor humano, el apoyo humano, ¿verdad? Es donde tenemos el crecimiento. Amén. Oramos los unos por los otros. Claro. La Biblia dice que oremos los unos por los otros, que nos confesemos los pecados los unos con los otros. Eso está ahí, está establecido. Amén. Y eso lo podemos hacer únicamente cuando estamos en coinonía. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne. Desde los comienzos, el cuerpo de Cristo se reúne. Amén, ¿verdad? Así es. Es mejor Siempre estar he un dicho día en sus atrios que mil Que fuera de mil ellos. fuera de ellos. Siempre he dicho, el enemigo busca la manera de alejar la oveja, porque una oveja alejada es una oveja fácil, una presa fácil para que el enemigo pueda devorarla. Amén, amén. Y en este tiempo más, que lo que Totalmente. estamos a ley de que en su misericordia no ha sonado esa trompeta, es por misericordia a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos están viendo por las redes, es su misericordia. Eso es así. Así que, ¿verdad? No se deje, ¿verdad? Que el enemigo lo siga alejando más. Si hay alguien por ahí que está alejadito, recuerden Eso. que échese para acá, acérquese, ¿verdad? Puede ser a nuestra iglesia, Amén. a cualquier iglesia, ¿verdad? Que esté cerca de su hogar, así que eso es importante. Seguimos, ¿verdad? Si pudieran dejar un solo mensaje a esta generación, ¿cuál sería? Volvemos conmigo. Sí. Saben que yo hablo mucho. Ay, no importa, pastor. Mira, Es que los míos mira. siempre es cortito. mira, la pregunta es si podemos dejar un mensaje ¿Qué, a esta ajá, generación, un mensaje, un ¿qué legado. ustedes dejarían? Exacto. Mira, la generación pasada, un legado es algo que se transmite, Ajá, se transfiere. ajá, Las generaciones pasadas nos hicieron esa transferencia de batón, una generación que peleó por este evangelio, amén. una generación que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Volvemos a lo mismo, quizás con una buena intención no lo hacían correctamente en algunas áreas, Ah, pero de que amaban a Dios por encima de todas las cosas. Por eso la pastora decía que había milagros, señales, porque era una entrega total hacia el Señor. Esa generación nos transmitió todo el conocimiento que ellos pudieron poseer, pero lo más importante que ellos nos transmitieron fue que todo en esta tierra es pasajero, que Jesucristo volvería por su iglesia. amén. Y si yo pudiera dejarle un legado a esta generación, yo le pudiera decir lo mismo. La pastora dijo, lo que funciona no se cambia. Amén. Yo pudiera decir lo mismo. Lo material es pasajero, la juventud es pasajero, todo lo que existe en esta tierra es pasajera. Los placeres son pasajeros. Como yo siempre digo, ¿verdad? Uno se mira, se siente joven, pero cuando te miras en el espejo, te das cuenta que ya no tienes la carita que tenía 20 años atrás. Cuando te das cuenta que la barriga ya no es la misma, que como uno va creciendo para el frente. Entonces, las papitas gallinas, ¿verdad? Entonces, toda la papita, todas estas cositas. Entonces, hay que entender que todo lo que estamos viviendo hoy día va a pasar. Sea que Cristo nos envíe a buscar, sea que la muerte sorprenda, o sea que suene la trompeta. Todo va a pasar. Por tanto, el enfoque debería de ser, todo es bueno, es necesario en esta vida, pero el enfoque debería de ser buscar a Cristo en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Si algo tuviera que decirle, y especialmente a la juventud, es que se acerquen a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Que busquen al Señor. Amén. Amén. ¿Usted, pastora? Sin duda alguna. Sería, ¿verdad? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Creo que, como dije, lo bueno no se cambia. Y si hay algo que pudo transformar nuestras vidas, fue buscar de Dios, ¿verdad? Podemos dejarle a nuestros hijos casa, carro, dinero, esto, aquello, lo otro. Pero yo creo que cuando le dejamos el legado de amar al Señor, no importa el tiempo que pase, que no le sirvan al Señor, va a llegar ese momento donde Dios le va a permitir que ellos regresen, ¿verdad? Eso es una promesa, eso no cambia. Eso la seguimos esperando. Amén. Yo vengo
¿verdad? Soy nacida y criada en el Evangelio. Me aparté, como dije en la entrevista anterior. Pero lo que mami me enseñó, yo podía estar en el mundo. O sea, yo venía a la iglesia, porque yo nunca me fui de la iglesia, yo siempre venía, pero estaba perdida, eso está claro. O sea, estaba viviendo dos mundos diferentes, Estaba en las doble dos vida. aguas, estaba en las Sí, dos aguas. claro, pero no tomaba un altar. O sea, yo siempre fui muy responsable en eso. Yo me quedaba allá, me gozaba el culto, se acababa el culto y me iba a mis andadas. Pero la palabra que mami, A pachanguear. a pachanguear. Pero la semilla que mami depositó en mi vida desde pequeña, Amén. mami, yo me recuerdo que el primer salmo que yo me aprendí fue el Salmo 91, que no es corto, es largo, porque mami se encargó de enseñarme la palabra. Quizás no fue una madre como, ¿verdad? De los tiempos de antes que estaban ahí, como que en ciertas otras áreas que quizás, ¿verdad? Hoy podemos nosotros ser con nuestros hijos diferentes a ellos, porque ellos vieron lo que le enseñaron. Amén. Pero si hay algo que mami me enseñó a mí, fue amar a Dios. Si hubo algo que mami me enseñó a mí, fue a ser una mujer resiliente, a no rendirme, a amar a Dios por sobre todas las cosas, a que vinieran los problemas que vinieran, estar ahí en pie de guerra. ¿Me entiendes? Y yo creo que lo que mami me enseñó, me funcionó. Y lo que yo quiero enseñarle a los míos y a las generaciones que se están levantando es a no cambiar eso. Porque a Dios no se puede cambiar por nadie, no se puede sustituir por nada ni por nadie. Fíjate, yo hablaba ayer con Josué, ¿verdad? Pocas veces tengo una conversación muy amena con Josué. Josué sabe que por ser varón son un poquito como que más, hablan menos. Y yo hablaba, entre tantas cosas que yo hablaba con Josué, yo le decía a Josué, las cosas, las modas cambian, los tiempos pasan, todo puede pasar, pero lo que son los valores y lo que es la moral, eso no cambia, no tiene límites, no tiene fecha de caducidad, sigue siendo lo mismo. ¿Sabe? Las reglas, las leyes, la ley establecida por la palabra del Señor, porque la ley te hace saber que hay algo que está bien y hay algo que está mal. Eso no se cambia. O sea, tú puedes cambiar muchas cosas, tú puedes hacer esto, aquello, lo otro, pero los valores no los puedes cambiar. La moral no la puedes cambiar. Lo que tú aprendiste no se puede cambiar, ¿verdad? Y eso que nos hizo en un momento dado llegar a los pies de Cristo, que nos funcionó, y que en los momentos más difíciles que vivimos, yo en el caso mío como joven, yo veía siempre la mano de Dios que estaba conmigo. Amén. Fíjate, yo recuerdo una vez que no viene, ¿verdad? Quizás en este momento de la entrevista o de la pregunta, pero yo recuerdo que entre las cosas que yo en mi vida pasada, que más adelante en los próximos podcast que tengamos lo voy a hablar, lo que es la ignorancia de uno ser atrevido en la juventud. Yo me recuerdo que cuando yo vivía en Massachusetts, vivía con mi tía, pero un día me dio un coraje y me fui. Y me fui para casa de un muchacho que no conocía. Mira el atrevimiento de uno de la juventud, esa adrenalina que está, ¿verdad? Y cuando yo llego a casa de ese muchacho, que no lo conocía, solamente lo conocí porque yo trabajaba en una farmacia y él trabajaba en ese edificio, trabajaba en otro lugar. Y llego a casa del muchacho y yo digo, Dios mío, ¿pero qué yo hago aquí? Pero estaba como que en shock. Yo estaba como que, yo digo, en un trance. Y entonces el muchacho empieza a hablarme que si él era esto, que aquello, llevaba droga, cargaba. Yo dije, Dios mío, ¿dónde yo me he metido aquí? Y yo veo, con el pasar del tiempo, yo digo, ¿de dónde? O sea, la oración de mami me cuidó. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes algo que te funciona, Amén. tú lo practicas, Amén. porque lo que te enseñaron, esa oración, ¿verdad? Eso que mami hizo conmigo, esa cobertura, me protegió en ese momento. Y es lo mismo que yo le enseño a los míos, Amén. ¿verdad? ¿Quieren saber qué pasó? Me fui y no volví a pisar ese lugar. Pero la cobertura de Dios estuvo conmigo porque mami me enseñó que la oración es lo más importante. Amén. Que la oración puede hacer lo imposible posible. Y es lo mismo que yo le enseño a mis hijos. Es lo mismo que le puedo enseñar a la generación, a buscar a Dios. Amén. Mientras tengamos la oportunidad de buscar a Dios ahora, que puede ser hallado, hay que hacerlo. Amén. Amén. Podemos brincar, podemos, como yo hablaba con otras personas, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello y lo otro, pero a fin de cuentas, el único que te puede dar paz, el único que te va a ayudar, Eso así. el único que va a estar Eso ahí así. contigo,
Amén. Es Dios. Amén. Es el único. O sea, eso no se cambia Amén. por Y a su nada. nombre. Gloria. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Vamos entonces ya para nuestra última preguntita, ¿verdad? En la noche de hoy. ¿Hay alguna palabra que Dios haya puesto en su corazón para quienes nos están escuchando ahora mismo? Yo hablé un montón. Mira, como estábamos hablando ahorita, hay una sociedad que está demandando demasiado. ¿Por qué? Por el costo de vida que estamos viviendo. eh, eh, la sociedad como se está moviendo está obligando a las familias a cada cual caminar por su rumbo, cada cual afanado en lo suyo, buscando. Pero todo esto ha provocado la depresión, la ansiedad, el estrés, ataques de pánico. Hay una sociedad, sí, y yo estoy seguro que nos hemos dado cuenta de eso. Sí. Hay una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque la misma sociedad los ha llevado a eso, a vivir. Una persona una madre soltera, tiene sus hijos, tiene que trabajar a veces hasta 2 trabajos para poder sostener sus hijos. No tiene vida propia. Está viviendo ajorado, de una manera afanada. ¿Por qué? Porque tiene que suplir la demanda de su hogar, de sus hijos. Comienza bien, pero a la larga termina en un estrés. Y algunos terminan en una depresión. Los matrimonios. El esposo trabaja aquí, la esposa trabaja allá. A veces él trabaja de día, ella trabaja de noche o viceversa. No se ven durante todo el día, llegan en la noche. Entonces todo esto está provocando que la sociedad se esté desintegrando de una manera, pero yo diría que va a las millas, se está desintegrando de una manera muy rápida, demasiado. Entonces, ¿qué sucede? No han mirado al caballero de la cruz. La única esperanza para esta sociedad, la única esperanza se llama Jesucristo. Amén. Amén. Él ha sido la única esperanza en el pasado, es la esperanza en el presente y seguirá siendo Amén. la esperanza para esta sociedad. Y mayormente en Puerto Rico. Yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de que la gente, la sociedad, comience a tomar a Dios más en serio. Estamos siendo demasiado bendecidos. Aunque, ¿verdad?, hayan noticias como que Puerto Rico va a sufrir algunos daños, unas cosas, ¿verdad? Solo lo sabe el Señor. Lloro por misericordia Amén. para que Dios nos siga guardando. De que Dios nos ha extendido la misericordia, demasiado Dios nos ha extendido la misericordia. Cada vez que miramos lo que sucede en el mundo y lo que le pasó tristemente a nuestros hermanos en Venezuela, lo que están viviendo precisamente esta mañana, yo me levanté tan contento y estaba para bregar, hacer unas cositas y en ese mismo momento que yo hasta estaba moviendo el cuerpo de la alegría que tenía, rápido me llegó ese flashback de Venezuela. Y yo dije, Señor, yo tan contento aquí, teniéndolo todo en la mano. Y mis hermanos en Venezuela están pasando ahora mismo una crisis que no hay deseo de sonreír. Están viviendo lo peor que puede vivir un ser humano. Familias enteras desaparecidas. Y yo digo, Señor, gracias por tu misericordia. Amén. Tú has extendido la mano sobre Puerto Rico de una manera tan especial que no ha tenido, Él no ha dejado su cuidado con nosotros. Entonces, yo creo que una manera de devolverle esa gratitud es volver a Dios. Pedirle al Señor, ¿verdad?, que llene estos corazones cargados de afanes, cargados de ansiedad, cargados de depresión, de problemas matrimoniales. Yo creo que la solución es Cristo. Si alguien está mirando este live y no se ha dado la tarea o se ha olvidado de que la única esperanza es Cristo, yo te invito a que hoy tú reflexiones, vuelvas en sí, como aquel joven que se fue del hogar y dice la Biblia que volvió en sí, volviendo en sí, pensó que en la casa de su padre había bendición.
todavía la casa del Padre está abierta. Así que yo te invito a que deje ese paso y entrégale tu corazón a Cristo. Vuelve al Señor y deja que el Señor tome el control de tu casa, de tus hijos, de tu esposa, de tus finanzas. Entrégale tu salud, tu cuerpo a Cristo para que Él obre en tu vida. Así que si algo Dios ponía en mi corazón, era eso esta mañana. Amén. Amén. ¿Usted, pastora? A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Tu nombre, Yo gloria. creo que si hay algo que, ¿verdad? Una palabra que se pueda depositar a los que nos escuchan ahora o los que nos van a escuchar luego, ¿verdad? Es a no rendirse. Es a no rendirse ante la enfermedad, ante la adversidad, ante los problemas, porque vivimos en una sociedad donde el problema está rampante en diferentes, ¿verdad? Formas. Es una epidemia lo que se está viviendo mentalmente, la gente Sí. mentalmente, es una epidemia lo que se está. Mentalmente, ese es uno de los problemas más Que más abunda, grande que está hay, abundando ahora. la salud mental. Pero a no rendirse, ¿verdad? A saber que en medio de los problemas más difíciles que podamos enfrentar, Dios va a pelear por nosotros. Amén. 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 Simplemente están nosotros pacientemente esperando en el Señor y Él se va a inclinar a nuestra situación y va a trabajar y va a obrar, ¿verdad? En eso que nos está causando dolor. Amén. ¿Verdad? Eso es así. Yo creo que, ¿verdad? Esa es la mejor exhortación que ustedes, ¿verdad? Pueden hacerle a cada uno de los que nos están escuchando. Creo que, ¿verdad? Estos dos programas, ¿verdad? Han sido de gran edificación para la vida de nosotros y lindo también para que personas puedan conocer quiénes son, ¿verdad? Esos pastores de la iglesia levantando al caído para Amén. Cristo, que hayan podido, ¿verdad? Tener con ustedes y poder conocer más allá que simplemente, ¿verdad? Verlos como la figura pastoral, pero también, ¿verdad? Porque tocamos temas de la familia, Amén. ¿verdad? Cómo ustedes han regido, ¿verdad? A través de los años. Yo creo que eso es bien importante para que las personas puedan tener ese detalle más allá. Y dentro de todo, ¿verdad? En estos 2 días se han tocado bases que no solo ustedes, sino que tal, ¿verdad? Lo más probable es que casi todos los pastores pasan, ¿verdad? Por las diferentes experiencias o eventos como ustedes han vivido. Y yo creo que, ¿verdad? Le queremos agradecer por tomarse este tiempo, compartir con cada uno de los que nos están, ¿verdad? Viendo a través de las redes y con nosotras, ¿verdad? En esta entrevista, porque yo creo que hay que conocer, la gente debe darse la tarea de conocer los pastores y también, ¿verdad? Sus pastores, los que vayan a alguna iglesia, de la tarea de ir un poquito más profundo y sentarse con sus pastores y darle la oportunidad de conocerlos un poquito más. Que no somos perfectos. Que eso mismito iba a decir. Los pastores no son perfectos porque son seres humanos igual que nosotros, Y fallamos. ¿verdad? Y a veces las personas también tienen ese lado erróneo de decir, no son los pastores, no se pueden equivocar, no puede pasar esto, los hijos tienen que ser perfectos, la familia tiene que ser perfecta. Miren, no, ¿verdad? Son seres humanos igual que cada uno de nosotros y lamentablemente fallamos, porque uno dice lamentablemente porque vamos a fallar. No somos perfectos, vamos caminando a eso, pero perfectos no somos, amén, ¿verdad? Perfecto solamente es Dios y de verdad le queremos agradecer grandemente por sacar ese tiempo y por abrirse y ser honestos. Yo creo que esa es la parte más importante. No vivir de una apariencia, como hablamos ahorita, sino que ser totalmente, ¿verdad? Abierto y transparente con las personas. Así que yo le quiero agradecer. Jennifer, tú por ahí. Sí, le agradecemos a los pastores. Agradecemos a los pastores, ¿verdad? Por el tiempo que ha separado para estar aquí con nosotras. Y pastor no es el último. El tema es Mucho que están tocando esta. Poquito a poco, vamos soltándonos un poquito, ¿verdad? Pero le damos gracias, ¿verdad? Por esta parte, por abrirse con nosotros, ¿verdad? Con la audiencia que nos está viendo, escuchando. Así que nada, si les gusta más de estos temas, tenemos muchos temas que vamos a estar preparando. El próximo va a ser sobre, si no me equivoco, es la depresión. La depresión, ¿verdad? Que la pastora va a estar con nosotros en ese programita Un Café con mi Pastora. Así que, ¿verdad? Esperamos que este jueves, no, el próximo jueves, vamos a estar haciendo ese podcast. Así que
les pido, ¿verdad?, de por favor vayan a la página Ministerio Banacabot y suscríbanse en YouTube, suscríbanse en Facebook para poder hacer los live, ¿verdad?, en esta plataforma, porque hasta ahora, ¿verdad?, no lo hemos podido hacer como tal en la página del ministerio porque no tenemos la cantidad suficiente para poder hacerlo, así que lo estamos haciendo a través de la página de la iglesia, así que le damos gracias y Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente y conéctense, compartan la página, por favor, que eso es bien importante para que sigan las personas, ¿verdad?, apoyándonos. Así que Dios les bendiga grandemente. No, y yo creo yo creo también que la audiencia debería hacer algunas preguntas, ¿verdad? No hoy, en los programas futuros. Sí. Quieran hacer algunas preguntas. No. El pastor se va a quedar con nosotras, yo creo. No conmigo. Yo estoy aquí prestado. Ellas me van a sacar. Ya terminaron conmigo. Pero ellas continúan. Así que apoyen, ¿verdad? Este programa que va a ser de mucha bendición y edificación para toda aquella persona que pueda estar al alcance de esto. También nuestra iglesia, Levantando el Caído para Cristo, ubicada aquí en San Sebastián, ¿en dónde? Sal si puede. Sal si puede. Así se llama el sector, pero una vez usted llega aquí, mira a ver si puede salir de los brazos del Señor. Así que es fácil de llegar. Así Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Agradezco a la hermana Yesenia, a la hermana Jennifer por la oportunidad que nos brindaron de poder compartir, romper el hielo con estos dos programas, que ha sido una bendición, un honor, pero ya me van a sacar de él. Dejo por aquí a Yesenia, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga grandemente y manténganse conectados.